Creo que nos quedamos aquí. ¿Cómo regula? No, nos quedamos en el síndrome metabólico. A ver, ustedes díganme. Si estoy bien, nos quedamos en el síndrome metabólico. Revisamos este cuadro. Creo que sí, A ver, maestra. chicos y chicas, díganme. Bueno, vamos a comenzar aquí. Estábamos hablando de la nutrigenética, de la nutrigenómica. Estábamos hablando que precisamente los nutrientes en cierta forma van a determinar cómo se van a expresar los genes. Ahora, esos genes que se expresan en alguna actividad metabólica, es decir, donde están participando biomoléculas como carbohidratos, proteínas, lípidos, necesitan enzimas, pero a su vez esas enzimas necesitan ser reguladas. Y entonces tenemos en este caso que la regulación se va a hacer por lo que se llama el proceso alostérico o alostérica, el proceso covalente, pero la transcripción, que es el factor importante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a suponer que una enzima va a actuar. Y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar. Cuando hay mucho sustrato en la célula, estos inhiben a la enzima para que deje de actuar cuando este sustrato es ocupado por otra vía metabólica. Esa inhibición desaparece y vuelve a trabajar la enzima. Esto sería como sustituir la palabra sustrato, por ejemplo, por azúcar o por proteínas. Aquí nada más hay que recordar que cuando una enzima va a actuar sobre una proteína, sobre un carbohidrato, ¿sí? Que son las moléculas más frecuentes que se pueden encontrar en las células, ¿sí? Y le siguen los lípidos. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Sustrato es la sustancia en la cual va a actuar la enzima. Aquí vamos a sustituir la palabra sustrato por proteína. Dice, cuando hay mucha proteína en la célula, estos inhiben a la enzima para que deje de actuar. Cuando esta proteína es ocupada por otra vía metabólica, esa inhibición desaparece y vuelve a trabajar la enzima. Entonces, si hay demasiado sustrato, la enzima no va a trabajar. Y cuando esa proteína, aquí puse sustrato, recuerden que lo sustituí por proteína, pero lo puedo sustituir por lípido, por glucosa, por etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si hay mucha proteína, la enzima no va a trabajar sobre la proteína, no va a actuar sobre la proteína. Cuando es el exceso de proteínas es cambiado o las células lo utilizaron para otros procesos, entonces disminuye la cantidad de proteína. Y entonces ahora sí va a trabajar. Entonces las enzimas que van a actuar sobre el sustrato también son reguladas por otras enzimas. Afectar el metabolismo de muchos órganos. Aquí, por ejemplo, si la insulina no trabaja porque el páncreas no la está produciendo o no la está produciendo en la cantidad adecuada, pues se pueden afectar muchos órganos. A ver, el ejemplo va a ser en una persona que es diabética. Bueno, entonces tiene el problema, ¿sí? No se está produciendo la cantidad necesaria de insulina y se está ayudando con fármacos. Pero resulta que si por alguna causa el paciente se le olvida tomar los fármacos en los horarios correspondientes, entonces, ¿qué va a pasar? Se puede disparar la cantidad de azúcar y va a afectar la función de varios órganos. Y eso es lo que le pasa a veces a algunos diabéticos, que pueden llegar a perder, por ejemplo, la vista, que pueden llegar a afectar al, ¿cómo se llama?, al hígado. Entonces ahí estamos viendo en este caso. Pero para que pueda trabajar hay que agregar o quitar fosfatos. ¿Qué es eso? Si nosotros recordamos el ATP, muchas veces libera fosfatos y se convierte en ADP. ¿Para qué? Para que al liberarlo se libera energía
del ATP para convertirse a ADP, y con esta energía que se libera, la función se va a dar. Entonces dice, modula la actividad de las enzimas al agregar o quitar fosfatos, ¿sí? Si la enzima, vamos a suponer, debe de actuar por, no sé, 7 segundos, ya no necesita energía, ¿sí? Y entonces va a dar la función. Aquí, por ejemplo, la insulina, algunos autores la consideran una proteína, termina en ina, y además lleva aminoácidos. Algunos otros autores la consideran hormona. Entonces, esta debe ser regulada por enzimas, la actividad que va a hacer la insulina. Pero si no es regulada, como dice aquí, va a afectar muchos órganos. Pero para ser regulada, le tienen que dar la energía necesaria como para que pueda cumplir la función. Esta es una parte también muy importante. Cuando se está efectuando la transcripción, aumenta el número de enzimas dentro del organismo. Los genes que están dentro del ADN o DNA en la célula tienen información para hacer todas las enzimas metabólicas, en este caso que van a participar en la regulación de la expresión de los genes. Entonces aquí las enzimas no van a actuar solas, necesitan de otras enzimas para que se llegue a cumplir la función. Por ejemplo, aquí yo el ejemplo de proteínas. Las proteínas van a actuar, pero van a actuar en forma de aminoácidos dentro de la célula. Entonces esta enzima tiene que descomponer a las proteínas aminoácidos. Pero para poderla descomponer necesitamos el proceso covalente. ¿En qué consiste? En que a lo mejor la célula más bien ya sabe qué tiempo va a tardar en descomponerse la proteína A, la B, la C, que no es exactamente el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque hay proteínas que tienen más aminoácidos, hay otras que tienen menos aminoácidos. Entonces va a tardar un poco más, entonces necesita agregar más energía por medio de los fosfatos o menos energía para que se pueda dar la función. ¿Sí? Y una vez en este caso que ya se descompuso la proteína, es decir, pasó a aminoácidos y que fue modulado el tiempo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces la célula necesita formar proteínas para, con esas proteínas, más bien, sí necesita formar proteínas, pero a partir de los aminoácidos que se aportaron en los alimentos. Y ya, aquí dice, aumenta el número de enzimas dentro del organismo. ¿Por qué? Porque se está efectuando la transcripción para que se pudiera, en este caso, llevar a cabo la formación de las proteínas que sí requiere la célula. Entonces necesitamos el proceso alostérico, que solamente va a trabajar siempre y cuando se tenga la cantidad adecuada de un sustrato. Y el sustrato puede ser una biomolécula, proteína, lípido, carbohidrato. Una vez que actúa sobre estos, ya tiene la estructura que requiere. Por ejemplo, en las proteínas requiere los aminoácidos. Ya se extrajeron los aminoácidos y se reguló la velocidad a la cual se extrajeron los aminoácidos de la proteína de los alimentos. Entonces ahora la célula transcribe para utilizar los aminoácidos que se obtuvieron a partir de las proteínas que nosotros tomamos en los alimentos. Y entonces así se van a ensamblar. Esta parte ya la habíamos visto, ¿sí? Que por ejemplo en la caja de Tata es cuando se puede tener muy cerca el inicio para transcribir y posteriormente la terminación. Para esto se abre la doble hélice del ADN, se transcribe, se van a formar en este caso con cada triplete diferentes aminoácidos. Perdón. Factores de transcripción, el síndrome metabólico. Aquí dice el factor de transcripción determina qué célula va a funcionar. Es decir, a lo mejor en este momento se requiere, en este caso, producir proteínas, pero para el tejido muscular. Bueno, pues entonces se va a transcribir la información para que las células del tejido muscular tengan las proteínas y puedan funcionar.
También los factores de transcripción deben estar controlados dentro de la célula. Si una célula expresa factores de transcripción no controlados, expresa genes que no requiere, dando como resultado un problema metabólico. Y entre esos problemas metabólicos, nosotros a veces con la nutrición inadecuada, porque no se puede transcribir las proteínas que se requieren, ¿qué va a suceder? Se puede ocasionar anemia, por ejemplo. Sí, este es un ejemplo de los más típicos. Pero también se pueden, en este caso, producir otras alteraciones, como el individuo empieza a bajar rápidamente de peso, ¿sí? Porque dentro de la dieta no se tiene lo necesario. Los factores de transcripción se controlan por hormonas. Ejemplo, la insulina. Hace rato les platiqué que la insulina, algunos científicos la consideran proteína, otros la consideran hormona. Manda una señal al interior de la célula para que el factor de transcripción viaje al núcleo, se active el gen y así también como el glucagón, se activan genes para producir lo que requiere realmente la célula. Pero resulta que en el núcleo, donde están los genes, que están conformados por ADN, se necesitan receptores nucleares. Y entonces, ¿cuál es la función de un receptor nuclear? Otra vez repito, para que se pueda transcribir, necesitamos del núcleo. Estamos hablando de célula eucariota. Y en el núcleo están los cromosomas que contienen los genes que van a dar la información para transcribir. Entonces, ¿qué es un receptor nuclear? Pues es aquel que permite la transcripción, que es activado por moléculas de la dieta, ¿sí? Lo que se llama en este caso nutrigenómica. Si a nuestro cuerpo los nutrientes que llegan son proteínas, entonces inmediatamente se va a dar estos procesos. Primero se tiene que ver si la cantidad de proteína es la adecuada para que pueda actuar la enzima. Una vez que ya se verificó que es la cantidad adecuada, que no hay un exceso, porque si hay un exceso no van a actuar las enzimas. Entonces ahora necesitamos el proceso que se llama covalente. Es decir, va a regular el tiempo en que se va a descomponer esa proteína en aminoácidos, aportando energía a partir de los ATPs, ¿sí? Y entonces ya se inicia la transcripción con ayuda de los receptores nucleares. Se llama receptor nuclear por recibir una molécula señal, por ejemplo, las proteínas de los nutrientes, o señal nuclear, que es el lugar donde está el ADN y se une para activar el gen que permita transcribir. Las funciones del receptor nuclear. A ver, estas funciones del receptor nuclear, estas dos, me va a hacer, por favor, la lectura Jaime Romero Emilio, por favor. Sí, el 1 y el 2, por favor. Bueno, aquí tenemos las funciones del receptor nuclear. Ya quedamos que el receptor nuclear es el que va a recibir la señal, pero ¿quién le va a dar la señal? El alimento, el nutriente del alimento. Entonces, de esa manera, ya les dije, se va a cumplir estos tres, se va a empezar a transcribir. Porque se está activando el gen. El gen que va a indicar qué es lo que va a transcribir. A lo mejor son proteínas para el hígado, para las células del hígado. Son proteínas para el tejido muscular. Entonces, tenemos muchos genes. Dentro de esos genes se lleva la información para transcribir. El gene que transcribe para el hígado
no es el mismo para las células del tejido muscular o para el tejido conectivo o para los diferentes tejidos y órganos que nosotros tenemos. El ejemplo que voy a tomar es para los carbohidratos, que también se llaman polialcoholes, hidratos de carbono, azúcares, etc. Dependiendo en este caso de la biomolécula, es como se van a expresar los genes. Si aquí estoy diciendo que son carbohidratos, ya saben que son polialcoholes. Dice, de la expresión de los genes se forman las enzimas. Entonces, las enzimas que se van a formar con ayuda del operón es las que son para carbohidratos. Entonces, se activan los genes que son para carbohidratos. Vamos a suponer que acabamos de desayunar una torta de tamal. Hay gran cantidad de carbohidratos. Entonces, tienen que activar precisamente los genes que van a degradar a los carbohidratos. Ahora, aquí tenemos dos sustancias. Son factores de transcripción activados por genes de la síntesis de lípidos. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con carbohidratos? Si, por ejemplo, hay un exceso, lo que hace rato se había mencionado, de carbohidratos, nosotros sabemos que se van a convertir en grasas. Y entonces, estas son las sustancias que van a permitir la ayuda para verificar y ver si está la cantidad adecuada. Entonces aquí tenemos una de las sustancias que es la CHRBP, SRBP1, y vamos a ver qué es lo que sucede con cada una de ellas. A ver, Esteban. A ver, Esteban, ¿está por ahí, por favor? Sí, profesora. Sí, ¿me puede ayudar a leer esta Sí. parte del cuadro? Muchas gracias. La glucosa activa este factor de transcripción, activando los genes de la glucólisis. Aumenta la actividad de insulina y este aumenta la actividad de SREBP1. Una vez que la glucosa entra al hígado, es activado CHREBP por la glucosa. Es activa el núcleo y activa todos los genes para realizar las reacciones de la glucólisis y síntesis de los lípidos de este modo. La glucosa es una señal nutrigenómica porque estimula la expresión de los genes que la van a metabolizar. Es decir, la glucosa le envía la señal a la célula para que estén presentes el número de enzimas necesarias para que sean procesadas. Muy bien, muchas gracias. Igual muchas gracias a Emilio, que no le di las gracias cuando me ayudó a la lectura. A ver, aquí todos vamos a volver a leer muy despacito y vamos a extraer lo importante para tratar de entender qué es lo que está haciendo el SRBP1 y CHRBP. A ver, otra vez, ustedes solitos así, para rescatar qué quiere decir eso que está en el cuadro. Bueno, yo creo que ya hicieron la lectura con atención. Aquí tenemos dos sustancias que están participando. Aquí dice, estamos hablando de la glucosa, que es un polialcohol. Dice que activa este factor de transcripción, activando los genes de la glucólisis. Aquí recordemos que la glucosa es importante para que se inicie la glucólisis, que es parte de la respiración celular. Y se aumenta la actividad de insulina. ¿Por qué se da que aumenta la actividad de insulina? Porque si ustedes recuerdan, la insulina va a regular la cantidad de azúcar, la cantidad necesaria que se necesita para realizar la glucólisis. Ahora dice, aumenta la actividad de la insulina y esta aumenta la actividad del SRBP1. Una vez que la glucosa entra al hígado, se activa la otra sustancia, CHRBP, por la glucosa. ¿Por qué? Porque los dos van a participar. La insulina tiene que ver que haya la cantidad necesaria. Si no hay la cantidad necesaria de azúcar, la célula no va a trabajar. Y eso es lo que les pasa a los diabéticos.
que muchas veces si hay un exceso de azúcar y no se está produciendo en la cantidad adecuada o como proporcional a la cantidad de azúcar, pues no va a trabajar. Entonces las dos sustancias se van a activar. ¿Y quién activa en este caso dentro del hígado? ¿Quién lo va a activar? Pues esta sustancia. Dice, para que este viaje al núcleo y active todos los genes para realizar las reacciones de ¿qué? De glucólisis. Entonces, esta sustancia es bien importante dentro del hígado, porque es la que va a dar la señal para que se inicie la glucólisis. Pero también al mismo tiempo va a actuar la insulina, para que haya la cantidad adecuada. Y si no, aquí que dice, también se activan los genes, están alertas por si hay un exceso de azúcar. ¿Para qué? Para convertirlos en lípidos. Entonces ahí estamos viendo en este caso la importancia que tiene comer y no comer en exceso, comer la cantidad adecuada. Ahora aquí tenemos lo que hace el SRBP1. Dice, al aumentar la actividad de la insulina, aumenta la actividad del SRBP1. Regula la homeostasis lipídica, equilibrio de lípidos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, primero aquí ya sabemos que se activa la insulina, pero si hay demasiados carbohidratos, entonces debe de haber un equilibrio. ¿Cómo lo hacen las células? Si hay demasiados carbohidratos, los convierte en otra estructura química. Entonces aquí la célula es como una fábrica. Unos obreros hacen esto, otros obreros aquello, hasta que se pueda cumplir en este caso la función. ¿Sí? Dice, no, aquí, esa es una de las causas por las cuales, por ejemplo, cuando hay demasiado carbohidratos, una persona puede decir, pero si en mi dieta no como grasa, ¿cómo es posible que tenga altos los triglicéridos o el colesterol? Pues ahí está. No te vas por las grasas, pero te vas por los carbohidratos. Y entonces, pues ahí tenemos la consecuencia. ¿Sí? Porque se pueden sintetizar lo que dice aquí, colesterol, ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos. Estos son requeridos por la célula, forman parte de la membrana celular, pero tampoco debe estar en cantidades exageradas, sino realmente lo que se requiere, no más allá de. Entonces ahí estamos viendo la importancia que tiene. Nota, el CHRBP y el SRBP1, que también están formados por proteínas, activan genes de síntesis de lípidos. Por la razón, una dieta alta en hidratos de carbono simples incrementa la síntesis de lípidos en el hígado. Y esa es la consecuencia de por qué están altos los triglicéridos, que era lo que les mencionaba. El índice glicémico en los alimentos. Hidratos de carbono simples, como pan blanco, refrescos, bebidas azucaradas, alimentos procesados, provoca el aumento de insulina. Por lo tanto, la síntesis de lípidos y triglicéridos. Hidratos de carbono complejos como cereales de grano entero, frutas, verduras, no tienen incremento en glucosa o insulina, sino se va a tener la cantidad adecuada, por lo tanto se acumula menos grasa. Pero aquí en los cereales hay cajas que dice cereales. Hay cereales que son procesados. Aquellos que tienen colores y formas a veces como de donita, como de animalitos, con formas geométricas, etc. Esos son cereales procesados. Y muchas veces de ellos, aunque no lo percibimos, llevan más bien azúcar que se supone que hasta a veces lo dice la caja, bajo en calorías. Pero esos azúcares bajos en calorías, por allí creo que ya les mostré un cuadro, ¿sí? Donde, por ejemplo, los sobrecitos de Splenda son pequeños, pero la cantidad que nos aporta de endulzante es muy elevada. Aminoácidos.
La expresión de genes es por una enzima llamada mTOR-C1. mTOR-C1. Esta enzima activa los factores de transcripción, también la síntesis de lípidos y permite el crecimiento de células. Una dieta alta en proteínas estimula la síntesis de lípidos y otros componentes celulares. Entonces, ni muchas proteínas ni muchos carbohidratos. La enzima mTOR-C1 es un sensor de proteínas que permite aumentar la masa muscular, crecimiento de un niño y fortalecimiento de huesos. El aumento de la cantidad de proteína activa a mTOR-C1 y puede ocasionar problemas metabólicos como el exceso de grasa en el hígado, genera envejecimiento prematuro, obesidad, diabetes y cáncer. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos marcas epigenéticas, porque puede haber descendientes de una familia donde no se tiene el antecedente de que las personas hayan tenido cáncer o que haya habido personas diabéticas. Maestra. O que, ¿mande? ¿Puede repetir eso que dijo? Es que se me trabó y no lo escuché. Ah, sí. Sí, que les estaba aquí diciendo, bueno, leyendo primero, que la mTOR puede ocasionar problemas metabólicos, como el exceso en el hígado, que genera envejecimiento prematuro, obesidad, diabetes y cáncer. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces en las familias no ha habido algún antecedente familiar sobre obesidad, diabetes y cáncer. Y entonces, ¿por qué en la familia a veces tenemos, en este caso, la obesidad, la diabetes y el cáncer? En el caso de la obesidad, uno de los factores, no es el único, los alimentos procesados. Esos tienen gran cantidad de almidones. ¿Y los almidones qué implica? Azúcares, porque recuerden que los almidones, por medio de enzimas, se fragmenta la molécula de almidón. Y lo que tienen los almidones son las glucosas. ¿Sí? Igual afecta a personas diabéticas. Entonces, cuando nosotros no tenemos una dieta equilibrada y nos gusta casi siempre los alimentos procesados o ciertos alimentos, ocasionamos marcas epigenéticas. Y esas marcas epigenéticas que ya vimos que son los metiles que se pegan, entonces puede producir en un momento dado obesidad, diabetes y cáncer. Entonces, ahí hay que tener cuidado con la dieta y sobre todo con los alimentos, como les he dicho, procesados. Algunos de ellos, que creo que ya se los había mencionado anteriormente, de alimentos procesados, llevan sabores y aromas artificiales. Y si ustedes recuerdan en química, hay un compuesto que es la base de los aromáticos. ¿Cuál es ese compuesto? Que tiene un ciclo de 6 carbonos, forma geométrica, es un hexágono y en medio tiene un círculo o 3 veces doble ligadura en forma alternada. ¿De qué compuesto estoy hablando? Creo que ya están viendo compuestos aromáticos, ¿no? Del benceno. El benceno, exactamente. Por eso se llama aromático, porque precisamente de ahí se pueden sintetizar algunos sabores y aromas para los alimentos. Pero también en el caso del benceno se pueden sintetizar aromas que se utilizan en perfumes que son sintéticos. Porque recuerden que hay perfumes que se extraen de los orines de algunos animales y esos se consideran un poco más orgánicos que los que se sintetizan a partir de los aromas precisamente del benceno. Si nosotros revisamos por ahí, ustedes revisen, por ejemplo, de algunos alimentos que son procesados, ¿qué es lo que tienen? Y van a encontrar algunos, no en todos, sales que derivan del benceno, benzoato de sodio. Entonces, pues también hay eso que puede llevarnos, nos puede llevar a ¿qué? A inducirnos a cáncer. Si ustedes, aparte de la información que el profesor o la profesora les dio o les está dando de aromáticos, buscan,
Pues vamos a ver que del benceno se derivan muchas cosas y que el benceno con frecuencia puede ocasionar cáncer. Con frecuencia. No quiere decir que, como les he dicho, que hoy comí algún alimento que tiene benzoato de sodio y ya me va a dar cáncer. No. Esto es con frecuencia y a largo plazo. No va a ser hoy o mañana y ya tengo cáncer, o dentro de 5 años tampoco. Ahora aquí dice, la proteína debe tener un límite saludable para no generar alteraciones. Aquí dice en este caso de proteína, pero lo mismo puedo decir, los lípidos deben tener un límite saludable para no generar alteraciones. Pero también lo puedo decir, los carbohidratos deben tener un límite saludable para no generar alteraciones. Y ya vimos en el caso de los azúcares, pues cómo pueden llegar a aumentar los triglicéridos cuando comemos demasiadas cosas dulces. Y hay veces que sí lo hacemos, ¿eh? A lo mejor no nos hemos dado cuenta y estamos comiendo gran cantidad de azúcares. Entonces, pues ya vimos algunas consecuencias. Aumenta el colesterol, por ejemplo. Ahora, una reducción del mTORC1 por cantidad baja de proteína genera atrofia muscular. Es decir, nuestro músculo ya no va a tener la función correcta. A veces se puede endurecer un poco. Reducción de las células pancreáticas. Reducción en el contenido de los adipocitos, que son células del tejido adiposo. Aquí dice una reducción, pero de mTORC1 por cantidad baja de proteína. Fíjense lo que va a generar cuando no se comen proteínas. La cantidad alta de proteínas también puede ocasionar atrofia muscular y resistencia a la insulina. Ahora estamos hablando de la cantidad alta. Aquí tenemos la cantidad baja. Ahora la cantidad baja. Entonces, por eso se dice una dieta equilibrada. Y entonces es cuando ya tenemos una cierta edad, es cuando surge la problemática. Enfermedades, alteraciones, molestias. Nuestro cuerpo se parece como a la historia. ¿Qué se hizo en el pasado? Y esa historia del pasado se refleja en el futuro. ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Y mira la situación en que está ahora después de tantos años. Entonces ahí quiero que su cabecita quede grabado que es importante cuidar su cuerpo. No solamente en que le demos el baño, pongamos crema, no, también por dentro, para que las células trabajen en forma correcta. Bueno, entonces nos vemos mañana.